Bueno, vamos a tener un testimonio muy importante, el del doctor Conrado Stoll, destacadísimo neurólogo argentino, un especialista además en enfermedades cerebrovasculares, alguien a quien conozco de hace tanto tiempo. Hola Conrado, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Nelson. Bueno, impactados por esto y fundamentalmente ayer por algo que nos contabas, vos tuviste la posibilidad de conocer de cerca qué pasó con Gustavo Cerati. Te pido que por favor nos los cuentes. Fue en mayo de 2010, él llegaba de un viaje y creo que fue el 16 de mayo, a 2 días del evento. Recibo un llamado de alguien del entorno de Cerati que me pasa con los médicos. Los médicos me cuentan el examen y en los detalles que dan reflejan, vos sabés que el examen neurológico es muy preciso en saber realmente el estado de una persona, desde la secuela moderada hasta una lesión irreversible cerebral, y realmente describían algo, precisa particularmente algo en los ojos, que a uno le dice que hay un edema, un aumento de la presión adentro del cráneo muy severo. Evidentemente entonces el infarto que yo me había enterado en el viaje que había tenido se había inflamado, lo cual pasa en mucha gente en las primeras 72 horas, y es peor en la gente joven, paradójicamente. ¿Por qué? Pues la gente joven, 50 años, tiene un buen volumen cerebral, entonces hay poco espacio dentro del cráneo para que se inflame el cerebro. En cambio, en una persona mayor, el cerebro tiene un poquito menos de volumen, se va perdiendo con la edad normalmente volumen, entonces hay más espacio en caso de un edema. Los signos que me contaban eran signos de una lesión irreversible por aumento de presión dentro del cráneo debido al infarto maligno, se llama infarto maligno cerebral. Correcto. ¿Hubo un tiempo de ventana, sí, en el cual se pudo haber, tomado alguna acción terapéutica que o pudo haber salvado la vida o disminuido el nivel de la lesión, Conrado? Hay 2 ventanas. Yo no estuve en los hechos para saber si llegó al tiempo adecuado, etcétera, al hospital, pero las 2 ventanas que uno tiene que tener en mente, en hacer, así como la gente sabe que si le duele el pecho, tiene minutos u horas contadas para ser tratado y mejorarse de un infarto, o que ese infarto tenga una evolución mejor que la natural. En ACV hay una primera ventana de 4 horas en que si una persona llega al centro adecuado se le puede inyectar una droga que se llaman trombolíticos, porque precisamente lisan, destruyen los trombos. Entonces, inyectada, ese trombo, que tiene no más de 2 milímetros, uno a veces por ahí se está imaginando algo como una pelota de ping-pong, pero es un trombo de 2 milímetros, 3 milímetros de diámetro, basta para tapar las arterias principales del cerebro y causar una tremenda secuela. Si uno le inyecta esa droga dentro de las 4 horas, hay una buena probabilidad de tener menores consecuencias de la ACV, porque eso deshace el coágulo. No. Esto desde el año 80 se hacen las primeras experimentaciones en esta droga. Y la segunda ventana es dentro de las 48 horas. Hay que predecir muy bien clínicamente quién va a ir a estos infartos grandes, de gran inflamación, porque uno puede abrir una ventana en el cráneo con una cirugía, sacando el hueso, literalmente sacando un gran pedazo, estamos hablando de 12, 13 centímetros de diámetro de hueso de cráneo, para que el cerebro inflamado pueda salir por ahí y no apriete al resto del cerebro sano, lastimándolo y a veces causando la muerte. O sea, 2 ventanas de tratamiento. Importante lo que dice el doctor Stoll, lo que decís, Conrado, porque lo que se conoce que efectivamente hubo como 2 tiempos en el accidente cerebrovascular de Cerati. Hubo un primer tiempo en el cual él tuvo los síntomas, se cayó, fue llevado a una primera clínica, la Trinidad, en donde había un corte de luz, después fue llevado a otro lugar, y él, digamos, sale consciente de esto, con aparentemente una hemiparesia o una hemiplegia, así que hubo un tiempo importante, porque después el episodio final termina de completarse dentro de las 24 o 48 horas. Sí, y el tiempo ese, justamente como decías, despierto y con secuela. Es ahí donde la gente tiene que pensar en esa cirugía si no tuvieron el tiempo para inyectar la droga. Pero en el lugar ideal, la persona tiene que ser trasladada inmediatamente al centro médico. En el centro médico no perder tiempo, un lugar tremendo es las guardias. Hay otros pacientes, hay emergencias. Bueno, en el ACV hay que tener claro que la guardia casi hay que saltearla para ir al tomógrafo. Si el tomógrafo, la tomografía, no muestra sangre en el cerebro, porque un 15% de los ACV son por hemorragia, cuando se confirma la forma de la mayoría, que es por falta de sangre, entonces la tomografía es negativa, se dice, y ahí se inyecta esta droga. 4 horas para hacerlo, evidentemente eso no se hizo. Y después, si no lo hice, y veo que el paciente tiene la hemiplegia, y veo que en la tomografía se ve el infarto, uno puede predecir en las primeras horas que va a ser de gran tamaño, ahí tengo que poner al paciente en el quirófano y operarlo, pero evidentemente Nelson requiere gente experimentada, y esto es una especialidad en Estados Unidos, lo que hice y se puede hacer formalmente. Uno después de la residencia de neurología se especializa formalmente en la especialidad de ACV
como en cualquier otra subespecialidad de las distintas especialidades médicas. No, por supuesto, es muy importante esto que contás y me parece un aporte importante a la historia porque esto estuvo en el ida y vuelta de la crónica de pasillo y obviamente estando Cerati en vida ninguno quisimos ahondarlo más, pero ella forma parte de la realidad de los hechos, obviamente lamentable, no contrafáctica, pero el lugar de atención lo ha perjudicado a Cerati, que era además un paciente de riesgo porque él había tenido una trombosis de uno de sus miembros hacía unos años. Ese es otro punto importante. Y esa es la verdadera oportunidad para tratar un ACV. A veces decimos que el tratamiento más efectivo de un ACV es no tenerlo, o es la prevención. Y prevención, por supuesto, bueno, puedes saber, todo el mundo tiene riesgo, y hombres, y a partir de los 45 años, más todavía. Pero no sabemos realmente, y por eso lo que hay hoy en día es una capacidad de estratificar, de evaluar a cada persona y decir, esta persona tiene tal riesgo, el riesgo individual de una persona de tener un ACV o un infarto. Y si has tenido una trombosis antes, eso ya define que vos tenés un riesgo aumentado, y hay algunas medidas, fundamentalmente los licuantes de la sangre o limpiadores de arteria, los remedios para el colesterol, etcétera, que pueden disminuir ese riesgo que evidentemente la persona muestra que ya está en una categoría de aumento de riesgo. No, correcto, además él era un fumador empedernido, lo cual agrega más, y bueno, esto también está en los pasillos, ¿no es cierto? Ahí que dicen que esto en el mundo del rock, el consumo de sustancias tóxicas lamentablemente es una realidad también de la música, y estos son todos factores de riesgo, ¿no? No sé el caso del particular, pero las drogas, el uso de drogas es una de las principales causas de ACV en la gente menor de 50 años, o sea, no estamos hablando de algo sutil. Y lo que decide el cigarrillo, el mensaje es permanente y continuo por todos los medios, pero la gente no llega a entenderlo. La estadística dice que el 70% de los fumadores quiere dejar de fumar. Y fíjate que ese es el factor de riesgo más importante vascular. ¿Por qué? Porque si uno deja de fumar, a los 6 meses el riesgo vascular baja a la mitad. No hay ningún otro factor de riesgo que alguien pueda tratar. O sea, si alguien tiene diabetes y se trata, o si alguien tiene hipertensión y se trata, pasan por lo menos 2 años hasta que el riesgo baja significativamente después de empezar el tratamiento. En cambio, el cigarrillo, en solo 6 meses de dejar de fumar, cae a exactamente la mitad de riesgo. Por eso es tan importante luchar contra esto, y hay que luchar en los chicos, que son los únicos que aprenden, ¿no? Los adultos no aprendemos. En los colegios es fundamental el trabajo, y en la televisión con el foco en los chicos. Conrado, obviamente la lesión que tenía Cerati afectaba a una de las carótidas primitivas, ¿no es cierto? Seguramente. Esa es una arteria de 5 milímetros, pero tiene que bloquearse la carótida o su principal rama dentro del cerebro para que el infarto afecte a todo el hemisferio cerebral, que es lo que pasó acá. Claro, correcto, lo cual es de muy mal pronóstico, y obviamente esto lo fue siempre así porque, bueno, Conrado además conocía, fuimos varios los que conocimos la tomografía, y hoy esto se puede decir, obviamente la madre tenía una esperanza fantástica, que uno la respetaba, pero el caso era irreversible ya desde el momento cero en que, digamos, una vez que pasó esta posibilidad de acción en estas 48 horas, se había establecido la lesión, ¿no? Con mucha tristeza lo confirmé en innumerables entrevistas, porque efectivamente el examen neurológico, como decíamos al principio, es muy, muy sensible. Y entonces desde el primer momento era claro que esto era un estado vegetativo, abría los ojos, se movía, y eso es lo que llevaba a falsas esperanzas. Sucede normalmente y es entendible a la familia y amigos que hablaban de reacciones a la música y a ciertos contactos, pero siempre la persona en estado vegetativo, aunque no tiene conciencia, tiene distintas cantidades de reflejos y movimientos que inducen a pensar eso, pero sabemos que personas en este estado tienen una sobrevida de hasta 4 años en promedio, 5 años en promedio, excepcionalmente 10 años, y hay varios casos que lo confirman. Conrado, una de las cosas que generan estos casos es una gran repercusión y una toma de conciencia médica de estas cosas. Por lo que pudiste ver en internet, ¿está ocurriendo esto? Recién reflexionaba con mi familia, con algunos amigos ayer, pero todo el mundo habla del legado musical, que es indiscutible, ¿no?, en generaciones, pero para mí personalmente, y esto tiene que reconocerse así, hay un legado de reconocimiento del ACV. Ha cambiado literalmente el reconocimiento por parte de la gente en general y de los jóvenes en especial, de la existencia del ACV, de lo que se puede hacer por prevenirlo y que le puede pasar a cualquiera, que es lo más importante. Todo el mundo piensa, le va a pasar a otro, a mí no, pero definitivamente todo el mundo tiene riesgo. Y sí, hicimos una evaluación en internet, y la cantidad de hallazgos, de citas que encontré antes en español, buscando en internet en español,
antes del episodio de Cerati era significativamente menor la cantidad de citas que uno encontraba después del episodio de Cerati. Así que ese legado, el de reconocimiento de esta enfermedad, que ha sido mucho menos conocida, a pesar de ser igual de frecuente e igual de mortal que el infarto de corazón, siempre fue mucho menos reconocida. Conrado, muchísimas gracias, y además por tu claridad frente a la explicación y tu aporte al conocimiento de los hechos como uno de los médicos que fue consultado por este caso tan doloroso. Te mando un abrazo. Un abrazo, Nelson. El doctor Conrado Stoll, destacadísimo neurólogo argentino especialista en enfermedades vasculares, acaba de hacer una revelación que no se conocía en cuanto a que él había sido consultado y en cuanto a la confirmación de una mala praxis en Venezuela que tuvo una consecuencia fatal para la vida de Gustavo Cerati.